Tomar su lugar, muchas gracias. Y así estamos compartiendo este tiempo de bendición. Estamos en el mes de la consagración de diezmo y estamos finalizando hoy en día con la serie que venimos enseñando, Hasta que sobreabunde. Ese es el título de esta serie y estamos viendo varias cosas que nos enseñan a ser fiel a Dios, a caminar en fidelidad con el Señor y en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia y en fe, amén. Y dejamos que el Espíritu Santo vaya tratando con nosotros y nos vaya ministrando. Si usted quiere compartir la conexión que tenemos en este momento en Facebook Live con algún familiar, algún ser querido, este es el momento para hacerlo. Usted puede mandarle ahí un mensajito o, como ustedes saben hacerlo, quizás lo comparten, como usted sabe, hágalo y sea de bendición para alguien que le va a hacer bien esta palabra y va a causar una gran apertura de bendición. Malaquías 3:10 es el versículo clave que tenemos, el versículo base que venimos utilizando para que la palabra de Dios vaya trabajando en nuestra vida y para que nosotros podamos ir aprendiendo cada vez más y más sobre la fidelidad a nuestro Dios. Malaquías 3:10. Leemos ahí y dice así: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Cuántos? Todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alfolí sería un granero o la cámara donde se guardaba, una habitación grande donde se guardaba todos los alimentos, todas las cosas necesarias. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta dónde? Amén. A ver si me acompaña y usted hace así, cuando dice sobreabunde, hace así. Vamos, si le faltó el desodorante, usted lo puede hacer rápido y baja los brazos, no hay problema. Dice la palabra de Dios que Él va a derramar sobre nosotros, va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. Claro que sí. Bendición hasta que sobreabunde. Diga bien fuerte: estoy decidido a caminar bajo cielos abiertos. Mi fe y mi obediencia me habilitan para ser prosperado hasta que sobreabunde. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Apláudale bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, dijimos que el plan original de Dios para el ser humano era que viva en abundancia. No era un plan para los cristianos solamente, sino que era el plan de Dios para todo ser humano que viva en abundancia. Dios creó al ser humano y lo creó en medio de la abundancia. Siempre se lo digo, Dios creó primero la abundancia y después creó al ser humano, para que cuando el ser humano tuviera vida, existiera, pudiera tener todo lo necesario a su alrededor. Dios no es malo. Dios podía haber hecho al ser humano y hacer un mundo, ponerlo en un mundo de seco, sin nada, y decirle arreglátela como pueda. Pero no, Dios hizo toda la abundancia y luego hizo al ser humano para que al ser humano no le falte nada. Lo que sucede que luego el ser humano pecó y al pecar cortó su relación con Dios y pierde el privilegio de vivir bajo la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que, dice la palabra del Señor, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. El vivir bajo la bendición de Dios era vivir seguro, asegurado, bajo todo lo bueno de Dios. Acuérdese, Adán y Eva no necesitaban hacer culto de oración, culto de ayuno, no necesitaba hacer reuniones a tal hora. No es que Eva le decía, mi amor, le decía a Adán, ¿a qué hora era el culto que me olvidé? No había culto, no había reunión, no había ninguna clase
de encuentro especial, porque vivían bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento, sin pecado, sin nada. Así que vivían y disfrutaban la presencia de Dios y la abundancia que Dios había hecho. Pero el pecado cortó ese privilegio de vivir bajo la bendición de Dios, entonces comenzaron todas las cosas que tenían que desarrollar, comenzó a ser más pesada. Dios le dijo, ahora vas a trabajar y vas a ganar tu pan con el sudor de tu frente. Todo va a ser más pesado, todo va a ser más difícil. La tierra te va a dar cardo, te va a dar espino, ahora vas a tener que trabajar el doble. Todo por causa del pecado, porque el hombre pecó. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Dios corta su bendición? No, Dios sigue deseando bendecir al hombre con toda clase de abundancia. Entonces, ¿qué hace? Establece que todo aquel que creyera en Él, todo aquel que le creyera a Él y a su palabra y obedeciera su palabra, viviría bajo esta bendición. Entonces empezó la gente a determinar o a decidir qué camino tomar, si caminar bajo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, o fuera de la voluntad de Dios. Dios muchas veces le decía a su pueblo, aquí los pongo delante de la bendición y la maldición, elijan ustedes. Caminar en la bendición es caminar en la obediencia. O caminar en la obediencia es caminar en la bendición. Entonces era muy importante esto, tener bien claro esto. Pero el pueblo de Dios muchas veces falló en esto, y sobre todo en ser obedientes a Dios. Y no solamente que falló, sino que encima no lo reconocían. Vio que lo vimos en Malaquía 1, Malaquía 3, bueno, usted puede leer en su casa después, donde Dios en una parte le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué nos tenemos que corregir? ¿En qué es lo que tenemos que cambiar? No solamente estaban mal y estaban alejados de Dios, sino que encima no reconocían absolutamente nada. Lo que Dios le decía, mire, usted le está pasando esto. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? No, a nosotros no nos pasa nada. Y como Dios era y es tan bueno, siempre estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. Por eso Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No fueron consumidos porque, dice Dios, yo no cambio. Yo hice pacto con Abraham y le dije que lo bendeciría y bendeciría también a toda la generación siguiente. Entonces yo mantengo el pacto, dice Dios. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Por eso cuando algo está mal entre Dios y nosotros, no tenemos que mirarlo de costado a Dios, sino que tenemos que mirarnos nosotros en un espejo y reconocer cuáles son nuestras equivocaciones, nuestros errores, porque Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Somos nosotros los que cambiamos emocionalmente, sentimentalmente y aún físicamente y aún también en lo espiritual. Podemos llegar a cambiar, de repente tenemos fe, de repente no la tenemos. Entonces necesitamos entender que Dios no cambia. Y Dios le dice esto a su pueblo, y aunque su pueblo se llamaba Israel, Dios le dice hijos de Jacob. ¿Por qué no le dice hijos de Israel? Israel significa hijo de príncipe o príncipe. Y le dice hijo de Jacob, porque Jacob significa suplantador, engañador. Era un nombre complicado. Entonces lo que Dios le está diciendo, mire, ustedes lo que están haciendo, están moviéndose en engaño, están moviéndose en mentira, están equivocados. Le dice hijos de Jacob, están equivocados, pero aquí estoy, no los voy a consumir. Yo quiero restaurarlos, yo quiero hacer algo bueno en ustedes. Yo no los voy a consumir porque yo no cambio, yo mantengo el pacto. Volveos a mí, le dice Dios, ¿no? Le dice en todo tiempo. Y Israel comenzó a apartarse de Dios y por eso comenzaron a haber grandes necesidades, porque cuando Dios lo trae del cautiverio para restablecer Jerusalén y el templo, Dios le proveyó de todo, le dio todo lo necesario, pero al apartarse de Dios y al desobedecer su palabra, comenzaron a vivir necesidad y les comenzó a faltar de todo. ¿Se acuerdan que le leí en Ageo, el profeta Ageo, el libro del profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 6, que el profeta les dice, sembráis mucho, recogéis poco. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es como que ganaban su sueldo y lo ponían en el bolsillo y se le perdía.
Aunque no existía bolsillo, por eso dice saco ahí. Lo ponían en una bolsita, pero se les perdía. ¿Qué es lo que pasa? Trabajamos mucho y parece que nunca logramos nada. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta. ¿Cuál era su casa? Su templo, dice Dios. Por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. En cuanto el pueblo de Dios se apartó de Dios y se apartó de la palabra, todo se cortó, todo comenzó a cortarse, comenzó a frenarse la bendición. Dios le dice, si ustedes creen en mí, me obedecen, van a vivir bajo mi bendición, una bendición que trae sobreabundancia. Pero si ustedes se alejan de mi palabra y no obedecen mi palabra y se alejan de mi bendición, entonces van a vivir en necesidad. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Entonces el pueblo comenzó nuevamente a recapacitar, a mitad más o menos a recapacitar, ¿no? Y agarra y dicen, bueno, estamos empezando a vivir necesidad por todo lado, mejor volvamos a restituir la ofrenda y volvamos a restituir los sacrificios para Dios. Y lo comenzaron a hacer, pero no lo hicieron como Dios mandaba, sino que lo hicieron como a ellos les parecía. Entonces Dios le llamó la atención, en Malaquías 3:1 le llama la atención y le dice a los sacerdotes, ustedes están menospreciando mi mesa. Y los sacerdotes decían, pero ¿por qué estamos despreciando tu mesa? ¿En qué te hemos menospreciado? En que me traen pan inmundo. El pueblo de Dios no solamente llevaban de sacrificio ovejas, sino que también llevaban panes cocidos y lo ofrecían en el templo, porque de eso también tomaban los sacerdotes y comían los sacerdotes de ese pan y también del sacrificio que se hacía en el templo. Pero resulta que la harina con la que tenían que hacer el pan era específica. Dios le dice, el pan lo tienen que hacer así, de esta manera. Y ellos agarraban y hacían el pan con lo que les sobraba. No importa, si es para Dios, no importa. No se va a andar fijando las calorías, o si tiene muy grano de o si tiene chía, o si tiene... No, Dios no se va a fijar, le vamos a meter ahí de todo. Y Dios le dice, no, me están trayendo pan inmundo. Y los sacerdotes, lo peor que los sacerdotes lo aceptaban, porque ellos también, como veían necesidad por todo lado, dice, bueno, está bien, no importa, que ofrenden así, que traigan así de esta manera, no hay problema. Y entraron en una condición de menosprecio, comenzaron a menospreciar a Dios, al templo, y comenzaron a menospreciar la ofrenda y todo lo que tenían que hacer para Dios. Ahora, el problema no era solamente lo que ofrecían, no era el sacrificio que hacían, sino lo que había en sus corazones. Porque en el versículo 7 le dice, el capítulo 1 de Malaquías, ¿no? Le dice, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El problema no estaba en lo que llevaban, el problema es lo que había en el corazón. El problema es que ellos en el corazón tenían un concepto equivocado de Dios, equivocado del templo y equivocado de las ofrendas. No, total, Dios es bueno, no pasa nada. No, si a Dios le damos esto, está bien, no importa. Vieron que hay gente, como le dije la otra vez, hay gente que muchas veces vienen a la iglesia y traen ropa para regalar a la gente necesitada, pero trae lo que no le sirve, trae lo sucio, lo que no lavó nunca, lo que está agujereado. Hay gente así. Hay gente así. Total, no, ellos es para el templo, es para hacer obras buenas. Total, el que no tiene media, que le dé una media agujereada, él va a estar contento. No, uno tiene que tener un corazón más correcto. Y ellos estaban equivocados, pensaban equivocado de Dios. No, total es para Dios, no, total es para la iglesia, no, total es para el templo, total es para los sacerdotes, no, total es para la ofrenda. Son conceptos errados. Hay mucha gente que tiene conceptos errados. Hay gente que tiene el concepto errado de que Dios ama, que Dios desea que estés pobre, que estés necesitado, que estés en aflicción, que estés pasando dolor. No tenga ese concepto equivocado de Dios. No tenga ese concepto equivocado de Dios. Si Dios quisiera al ser humano enfermo, lo hubiera creado. A Adán y a Eva cuando los creó, lo hubiera llenado de enfermedad.
Hay que quitarse los conceptos equivocados. Cuando la gente tiene problema para dar, sea ofrenda o sea diezmo, no es un problema de bolsillo, es un problema del corazón. Es porque tiene conceptos equivocados. No, ¿yo qué voy a dar en la iglesia? No, que ya estoy cansado, tengo que darle al IRS, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la cuota del carro, tengo que pagar la cuota de la casa y encima ahora tengo que pagar la cuota de la iglesia. Claro, porque tienen el concepto del mundo que creen que lo que dan en la iglesia es como un pago extra que me está causando una necesidad más grande todavía, porque son conceptos equivocados. Son conceptos equivocados. Lo otro estás obligado a darlo, esto no estás obligado a darlo, esto es de corazón. Esto es de corazón, si no te nace en el corazón no lo hagas, no lo tienes por qué hacer, pero todo lo que uno hace en la vida tiene su resultado, sea bueno o sea malo. Pero una cosa, cuando alguien tiene problema con el dar, con la ofrenda, con el diezmo, no es un problema de bolsillo, es un problema del corazón. Es que no lo entiendo, es que no me entra. Bueno, corazón, si no te entra, no hay problema, ¿qué quieres que haga? Pero no te molestes porque hay un montón de gente que sí le entra y se dan cuenta que en el dar, en el sembrar, hay bendición. Ay, pensé que iba a ser un amén así más fogoso, pero no importa, se lo acredito para el próximo, lo juntamos con el próximo y hacemos un amén más grande. Claro, es un problema del corazón, cuando uno le cuesta dar. Por eso Dios lo llama a la reflexión y le dice, piensen en esto, versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Claro, porque llevan la ovejita que no les servía a ellos. Acuérdense, eran judíos. Judío, tengo ovejita tuerta, esta no me la va a comprar nadie. Esta ovejita no me la va a comprar nadie. ¿Qué hago? Ay, siento de llevarla al templo. Tengo la ovejita renga, esta tampoco, esta me la van a descontar. Entonces no, Jacobo decir, no, ovejita, perder plata. Entonces, mejor la llevo al templo como ofrenda y como es una ofrenda, Dios recompensa con cosecha. Pero no, la ofrenda que Dios pide era de ovejas perfectas, no la tuertita, no la renguita, no la enfermita. La ovejita pobre iba tosiendo. Entonces, el que la llevaba tosía con la ovejita para disimular. Fui yo, sacerdote. No fue la ovejita. Pues fui yo, ¿no? Y a la ovejita la tiraba para atrás. No, estaba enferma la ovejita, estaba enferma, pero lo querían engañar a Dios, Entonces Dios, ¿sabes lo que Dios le dice? Dios le dice, ¿sabes qué? Haz una cosa con esta, la enfermita, la tuertita y la renguita, llévasela a tu príncipe a ver si lo acepta. Llévasela al príncipe a ver si la acepta. Esto que no te sirve y lo traes a la iglesia, llévaselo a alguien que amas para el cumpleaños, a ver si le caes bien. Dios lo llama a la reflexión. Le dicen, reflexionen, piensen bien lo que están haciendo. Recuerden que Dios no necesita de nosotros necesitamos de Él. El versículo 11 dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Le dice a su pueblo, ustedes están equivocados, ustedes me están deshonrando de esta manera, ustedes creen que yo los necesito a ustedes, yo no los necesito a ustedes me necesitan a mí. Yo tengo gente en todas las naciones, en todo alrededor de la tierra, que me ofrecen sacrificio y me lo ofrecen correctamente. Pero ¿por qué tengo que estar aquí discutiendo con ustedes? ¿Por qué Dios se quedaba ahí discutiendo con ellos? Porque los amaba. Por eso Dios a veces se queda discutiendo contigo también, porque te ama. Nosotros somos cabeza dura, nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, y el amor de Dios se manifiesta para ayudarnos a recapacitar y a que nos encuadremos a la palabra de Dios, porque el deseo de Dios es soltar abundancia y bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabunde. Amén, gloria a Dios.
Toque a alguien, dígale, Dios te tiene mucha paciencia. Dígamelo a mí ahora bien fuerte. Que falta de respeto, que se lo diga a su pastor. Pero es verdad. Y debemos recordar, debemos entender que toda nuestra prosperidad y provisión provienen de Él. Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Pero el asunto no quedaba ahí. El asunto no quedó ahí. En lugar de ellos de reconocer que necesitaban de Dios, ellos hicieron algo peor. Y Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Dios pregunta, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice, wow, ustedes sí. No ustedes, estoy leyendo la Biblia. No se van a tomar todo a pecho tampoco. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. ¿Se acuerda que le dije, esto es lo último que fuimos viendo, cuando usa la palabra robará, que es defraudar, despojar, engañar, esa palabra robará se escribe casi igual que la palabra Jacob. La única diferencia son tres letras hebreas, pero la única diferencia que Jacob en la última letra tiene como un tilde abajo, ¿no?, de la última letra. Entonces, esa es la única diferencia. Pero si no, parece igual, robará y Jacob. ¿Por qué? Porque cuando le está hablando de robar, Dios le está diciendo, ¿ustedes me quieren engañar a mí? ¿Ustedes me quieren pasar a mí? Y por eso le dice hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob robó o engañó a su hermano Esaú para sacarle la primogenitura. No le voy a contar la historia porque si no se hace largo. Y luego sacó la bendición que el padre, su padre Isaac tenía que soltar bendición sobre ellos dos como hijos, y siempre la bendición sobre el primogénito era doble. Entonces a Esaú le pertenecía una bendición doble. Lo que el padre declaraba, eso se iba a cumplir de parte de Dios sobre los hijos. Y Jacob se hizo pasar por Esaú porque Isaac estaba cieguito, y como Esaú era peludo, la mamá, un arreglo con mamá, porque el favorito de mami era Jacob y el favorito de papi era Esaú. Es un problema cuando hay favoritos, ¿vio? Entonces, como Esaú era muy peludo, la mamá le puso piel de cabra, pelos de cabra en todo el cuerpo, y como Isaac estaba acostado y estaba cieguito, y dijo, se acercó Jacob y le dijo, padre, soy Esaú, quiero tu bendición. Y agarró y lo tocó, y vio que tenía bastante pelo, y encima olía a animal, porque Esaú era cazador. Entonces la mamá le puso una ropa ahí, unas pieles para que huela a animal. Entonces Isaac se creyó que era Esaú y soltó la mejor bendición sobre Jacob. Así que se llevó la primogenitura y se llevó la bendición. Y cuando sale de la tienda de recibir la bendición, luego pasa el tiempo y viene Esaú. Y dice Esaú, ¿quién habla? Dice Isaac. Entra Esaú y dice, padre, ¿quién habla? Soy Esaú, tu hijo, el primogénito. ¿Cómo si recién pasaste por acá? ¿Cómo que pasé? Sí, solté la bendición. ¿Qué bendición? La mejor bendición. Pero no fui yo. Entonces, ¿quién fue? El engañador. El engañador fue Jacob, el engañador. Claro, a esa altura ya Jacob sabe dónde estaba, porque la madre le dijo, corre, porque tu hermano si te agarra te ahorca. Y se fue así sin nada. Sin nada. Por eso Dios trata a su pueblo. Dice, ustedes me quieren engañar a mí. Yo los bendije, y ahora me quieren traer a mí la tuertita, la renguita, la enfermita. Me quieren engañar a mí. Como Jacob lo hizo con su hermano y como lo hizo con su padre.
Por eso Dios le dice a su pueblo, volveos a mí. Porque Jacob huyó de su lugar. Y si usted se acuerda de la historia, Jacob luego se encontró con Dios y le prometió a Dios darle, si lo bendecía, que le iba a dar los diezmos, y luego se fue a vivir con Labán, y allá toda la historia que tuvo, y Dios lo prosperó. ¿Y sabe qué pasó con Jacob? Que Jacob, luego de ser prosperado, tuvo que volver. Por eso Dios le decía a su pueblo, volveos a mí. Se están equivocando. Yo soy el que tengo la bendición y mi bendición es la que enriquece. No es romperse el lomo allá, no es romperse el lomo por acá, no es si consigo este trabajo, si consigo este negocio. Es mi bendición. Sin mi bendición, por más buen trabajo que puedas tener, no vas a salir adelante porque necesitas mi bendición. Por eso Dios le dice a través del profeta Ageo, ustedes tienen sueldo, pero el sueldo no les va a alcanzar porque lo van a perder. Ustedes siembran y la cosecha que levantan es poco porque no está mi bendición, pero cuando está mi bendición aún lo poco se vuelve mucho, aún la nada puede ser multiplicada porque Dios tiene poder para hacer de la nada abundancia, porque es poderoso para hacerlo. No podían, querían engañar a Dios, como Jacob lo hizo con su hermano y con su padre, pero no podían con Dios. ¿Se acuerda lo que dice en Gálatas 6:7? Se lo voy a leer en una versión que es la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Gálatas 6:7. Dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. No hay manera de engañar a Dios. Dios, no te puedo dar porque tú sabes, y las luchas y las pruebas, y parece que le falta un violín, ¿no? Oh Señor, tú sabes cómo estoy pasándola y cómo estoy sufriendo y cómo. Dios lo sabe todo, Dios sabe más de lo que tú sabes. Dios conoce todas tus necesidades, y Dios conoce todas tus pruebas, y Dios conoce todas tus luchas, y Dios conoce aún lo que hay en tu corazón que ni siquiera tú lo conoces. A Dios no le podemos dibujar nada, al pastor le pueden dibujar historias, a los hermanos le pueden dibujar historias, a la gente le pueden dibujar historias, pero a Dios no. Entonces cuando uno quiere hacerle la vuelta a Dios, tú sabes que en este momento no puedo, pero cuando tenga Dios, acá estoy, acá me vas a ver, le voy a comprar el templo al pastor, la casa al pastor, un perro al pastor y un canario al pastor. No, corazón, yo no quiero que me compre absolutamente nada. Yo lo único que quiero es que aprendas a ser fiel a Dios, porque eso es lo que te va a bendecir a ti, eso es lo que va a traer la victoria sobre tu vida. Yo no necesito que quedes bien conmigo. Yo te voy a sonreír siempre porque primero que soy pastor y tengo que cumplir esa función de ser de bendición para tu vida. Después tú vive la vida como se te da la gana. Yo te voy a enseñar y te voy a enseñar de conforme a la palabra, pero no estás obligado a vivir conforme a esto. Tú puedes venir toda tu vida acá a la iglesia y estar sentado y escuchar, pero hacer como se te da la gana y es un asunto tuyo. Yo no voy a ir a tu casa, no te voy a poner cámara y te voy a mirar de mi casa a ver si te estás enojando o no te estás enojando, porque por ahí yo no tengo tiempo para mirarlo a usted, porque por ahí el que se está enojando soy yo en mi casa. No, si esto no es para hacer una comunidad de persecución y para ver quién está santo, quién no está santo, es un asunto de ustedes. Yo le enseño la palabra y si ustedes caminan en la palabra van a caminar en lo santo de Dios y van a caminar en el propósito divino y van a caminar en la obediencia y en la obediencia está la victoria, está la bendición, está la sobreabundancia que Dios tiene para tu vida. Amén. El pueblo no se daba cuenta que era su maldad la que traía otra maldad. Maldito soy, versículo 9, Malaquías 3, ¿no? Maldito sois con maldición,
ya eran malditos por su actitud, pero encima atraían la maldición. ¿Vieron que hay gente que hacen cosas incorrectas y no la corrigen y no se dan cuenta que lo incorrecto atrae lo incorrecto? Nuestro apóstol tiene una predicación, se lo dije algunas veces, siempre me acuerdo. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Así le llamó un mensaje una vez. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Bueno, usted va a ver que hay gente que se mete en problemas y se junta con los que están en el mismo problema. Claro, y se van arruinando la vida. El que toma, el borracho, ¿con quién se junta? Con otro borracho. Busca un compañero para tomar. Cuando encuentra uno que no toma, que toma café, que toma agua, dice, no, este no me conviene. Claro. Es más, capaz que el borracho le dice al que toma café, guarda que el café es malo, no es bueno mucho café, y guarda porque el cubano te hace chales, como cohete para arriba. No, ¿vio? Hay gente que está bien equivocada. Es más, hay gente que por ahí gasta en cigarrillos, gasta en alcohol, gasta en los takosumi, ¿cómo es? Mikosuki, que van allá, se gastan algo también, pero después se encuentra con un cristiano y el cristiano le dice, ¿sabes qué? Estoy dando el diezmo en la iglesia, estás loco, te están robando. El del cigarrillo no le roba, el del alcohol no le roba, lo de los juegos no lo roba, pero Dios sí le roba. Son los conceptos equivocados. Son los conceptos equivocados. Y queremos venir con esos conceptos y que Dios se acomode a nuestro concepto. No, corazón, porque Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia. Dios va a seguir siendo Dios, va a seguir siendo como Él dice que es, punto y se acabó. Somos nosotros los que nos tenemos que amoldar al formato de Él y a la manera de Él y creerle. Porque todo lo que Dios dice es bueno para tu vida, es bueno para mi vida, es bueno para tu casa y es bueno para mi casa. Por eso ellos, al tener esa actitud, ¿no?, que le robaban a Dios, le estaban abriendo la puerta a otro ladrón peor, que eran la plaga de langosta, que se devoraban toda la cosecha en Israel. Venían la plaga de langosta y se comían todo lo que habían sembrado. Y encima, atrás de eso le venía sequía. Por eso Dios le dice, el versículo 11 le dice, yo voy a reprender al devorador. ¿Qué devorador se está refiriendo? A eso, a la langosta, que le venía y les comía completamente todo hasta la raíz. Quedaba vacío el campo y encima atrás de eso no llovía. La venían viviendo mal. Por eso Dios le dice, vuélvanse a mí. Israel no descubría que una bendición les traería una bendición mayor. No entendían cuán importante que era la fidelidad a Dios. Y en este caso, demostrando la fidelidad, trayendo los diezmos y las ofrendas ante Dios. Porque no es cuestión, esta enseñanza no es cuestión de diezmo y ofrenda. Es una cuestión de actitud para con Dios. Es un asunto de fidelidad para con Dios. Vio que la gente que dice, no, que el diezmo era para antes, ahora no es para ahora. No importa. A ver, ¿eres fiel a Dios? Porque a eso se refiere. ¿Eres transparente con Dios? Porque a veces los que tienen mucho problema con eso, con el diezmo, que si era de antes, si era del medio, si era de después, en el Nuevo Testamento, o será para cuando venga el anticristo y no sé qué, y lo andan tratando de mover para acá y para allá el diezmo. El asunto es, ¿esa persona es fiel a Dios? Porque yo le digo algo, el que es fiel con Dios no tiene esa clase de problema y de conflictos. El que es fiel con Dios no tiene esa clase de conflicto con Dios. No se anda preguntando esto, aquello, lo otro. No anda como la persona vio que antes hacía, ahora no. Bueno, ahora hay cosas peores, pero antes cuando uno dudaba, sobre todo la novia, cuando dudaba del novio, agarraba una margarita y empezaba. ¿Me quieren? ¿No me quieren? No me diga que bueno, no vamos a preguntar. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere?
¿Y usted cree que el que es fiel con Dios anda preguntándose, ofrenda o diezmo, ofrenda o diezmo, ofrenda? No, porque el que es fiel con Dios no tiene esa clase de cuestionamiento, porque lo que le pida a Dios se lo va a dar, porque es fiel. Y si no lo cree, observe la actitud de Abraham para con Dios. A medida que Abraham crecía su relación con Dios, crecía su fidelidad también. Y junto con su fidelidad iba creciendo su siembra también. Abraham comenzó a honrar a Dios con ofrenda. Acuérdese que Abraham, Dios lo saca de Ur de los Caldeos, que era una nación de ocultismo, de hechicería, de brujería. Y Dios lo llama y lo saca de aquel lugar y comienza a aprender a relacionarse con Dios. Y comienza a aprender a honrar a Dios con ofrenda y lo empieza a ofrendar a Dios. Y va creciendo en fidelidad y va creciendo en relación con Dios. Hasta que llega un día que se le ocurrió a este hombre, y después si usted quiere lo agarra en el cielo, a este hombre llamado Abraham se le ocurrió inventar el diezmo. Porque fue él el primero que da el diezmo a Dios sin que Dios se lo pida. Cuando se lo llevan a Lot, su sobrino que ya se había apartado de él y vivía en Sodoma y Gomorra, vivía ahí, y vinieron los reyes de alrededor y atacaron esas ciudades y se llevaron a todos cautivos. Y aunque había tenido problema con él, su sobrino se fue de al lado de él, lo abandonó, en un momento donde no alcanzaba el pasto. Había necesidad, no alcanzaba el pasto para todas las ovejas que tenían, los animales que tenían. Lo más lindo que Lot, su sobrino, prosperó gracias a su tío, por estar al lado de su tío. Pero sin embargo, en el momento de la necesidad, Abraham le dijo, mira, ¿para qué vamos a pelearnos entre nosotros? Mira a tu alrededor, elige la tierra que quieras, donde si tú vives allá, yo me vengo para acá. Si tú quieres acá, yo me voy para allá. Y el sinvergüenza amado sobrino de Lot miró la mejor parte y dijo, bueno, tío, yo soy muy humilde, te voy a dejar aquí tranquilo, no te muevas, tú no te tienes que mover, yo me voy para allá. Le hacía lo suyo. Y se fue para allá, creyendo que eligió lo mejor. Pero allá se lo llevaron cautivo. ¿Y saben quién lo fue a liberar? Lo fue a liberar su tío Lot. Su tío Abraham. Lo fue a liberar a Lot. Y cuando fue a liberarlo, fue a pelear contra 5 reyes. Contra 5 reyes. Calcule cómo Dios lo había prosperado a Abraham, que te formó un ejército, Abraham, con la gente que tenía. Y fue a pelear y les ganó a los 5 reyes. Y cuando le gana a los 5 reyes, vuelve Abraham con toda la riqueza, recuperó a Lot, recuperó toda la familia de Lot, recuperó todos los bienes que se habían llevado de Lot y de todas esas ciudades, las recuperó todas. Y encima le sacó todos los bienes y riqueza a los 5 reyes. Y vino con todo eso, y cuando venía se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec en el camino, y cuando lo vio, él lo reconoció como el representante de Dios y agarró el 10% y se lo presentó a Melquisedec para honrar a Dios. ¿Quién le dijo? La fidelidad se lo dijo. No necesitaba un libro, no necesitaba la Biblia, no necesitaba un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, un erudito, un teólogo o alguien que le traiga una revelación, que si doy, que si no doy, que ofrenda, que diezmo, que esto, que el otro. No, le nació en el corazón, porque el que es fiel, al que le es fiel, le nacen las cosas del corazón, salen del corazón las cosas para Dios. Entonces de la ofrenda pasó al diezmo. De la ofrenda pasó al diezmo. ¿Y usted cree que se conformó con eso? ¿Usted cree que Dios dijo, está bien, basta, listo? No, ¿sabe lo que hizo? Pasó a otro nivel. Y Dios le dijo, ahora quiero tu hijo. Tomá para vos. Con dulce de leche y vuelta y vuelta. Ahora quiero tu hijo. Abraham le podía haber dicho, ya te di ofrenda y ya te di diezmo. No me pidas más.
siempre tenés una historia nueva. Primero que ofrenda, después que diezmo, después que primicia, después que pacto, después que... Paremos un poquito. Siempre un cuento nuevo. El que es fiel no le afecta nada. El que tiene problemas con el dar, le afecta cualquier nombre que le diga. Antes se decía en la iglesia, vamos a trabajar todos juntos. Hermano, cuando se anunciaba la ofrenda, hermano, vamos a trabajar todos juntos para el Señor. Y se cantaba, trabajad, trabajad. Y estaba la banda, ¿no? Que sonaba la banda, mientras, o a veces no se cantaba y solamente se tocaba la banda mientras los hermanos tenían que ofrendar. Pero en verdad, mientras tocaba la banda, los hermanos se iban al baño. Era el momento para huir hacia la derecha, ¿no? No, era el momento donde aprovechaban para irse al baño. Miren, en el baño podía haber 3 iglesias juntas. Y cuando del baño uno escuchaba que ya la banda estaba terminando, ya volvía porque sabía que ya había pasado el diácono para levantar la ofrenda, ya pasó. Entonces uno volvía con cara de gloria a Dios, ¿no? También estaban esos que en el momento de la ofrenda sentían la presencia de Dios. Claro, estaba esperando que pase la canastita, que ya pase para el otro lado, y cuando pasaba la canastita ya se iba el Espíritu Santo. No, ustedes se ríen, de verdad se lo digo. No, a usted le causa gracia, pero yo se lo digo de verdad. Para el que es fiel no tiene esos problemas. ¿Qué cree que hizo Abraham cuando Dios le pidió el hijo? ¿Qué cree que hizo Abraham, el fiel Abraham? Se lo dio. Se lo dio. Porque era fiel. Se lo dio porque era fiel. Porque para el que es fiel con Dios, lo que Dios pida, se lo da. Por eso Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque significa el Dios que provee. El Dios que provee. Era el único hijo, el hijo que tanto esperaba, el hijo que no podía tener, el hijo que no le venía nunca. El hijo que pensó que no, aunque Dios se lo prometió en un momento, hasta pensó, esto no va a pasar. Pero Dios le dijo, mira, sé fiel delante mío, camina con integridad delante mío, porque yo te voy a dar un hijo. Y se lo dio. Y pasaron los años y se lo pidió. Pero Abraham, que había aprendido a ofrendar, a diezmar, aprendió a dar lo máximo también. Y entregó su hijo. Sabiendo de que Dios, dice en Hebreos, sabiendo, entendiendo, de que si era sacrificado, Dios era poderoso para resucitarlo. Yo te lo doy, pero yo sé que me lo vas a devolver. Yo te lo doy, pero yo sé que tú no me vas a fallar la promesa que me diste, que mi hijo iba a ser bendecido y que de mi hijo iba a venir una gran nación. Le creyó a Dios. Y le fue fiel a Dios porque le creyó a Dios. ¿Por qué la gente no es fiel a Dios? Porque le cuesta creerle a Dios en ciertas cosas. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cualquier persona puede creer en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa. Porque creerle a Dios te va a llevar a ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Y saber que lo que Dios te está diciendo no te va a fallar, va a ser fiel contigo y te va a responder en una manera sobrenatural. Y Abraham, el fiel Abraham, se lo dio. Y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Dios que provee. El lugar de obediencia, el lugar de fe, el lugar de fidelidad fue aquel para Abraham. Recuerde que una bendición trae una bendición mayor. Y Abraham, a medida que crecía en su relación con Dios y crecía en fidelidad y crecía en siembra, también iba creciendo en bendición de Dios sobre su vida sobreabundantemente.
Porque usted lee la historia de Abraham y va a ver cómo sale de Ur de los Caldeos y cómo Dios lo empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar sobreabundantemente. Es que una bendición trae una bendición mayor. Y para el que es fiel, sembrar y diezmar es una bendición. No es una carga, no es un problema. No es un problema. Dar a Dios, dar a la obra de Dios no es una carga, no es un problema. No tiene que ser problema para nosotros. Por eso Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí. Traigan todos los diezmos al alfolí. Porque el hacerlo desata 5 bendiciones abundantes que se las digo rápidamente. La primera, habrá alimento en mi casa, dice Dios. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La ofrenda, el diezmo, hace que en la iglesia haya recursos en abundancia para la obra de Dios. A veces se forman cristianos egoístas donde vienen a la iglesia y le piden a Dios, Dios bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, dame para el auto, dame para la casa, dame para los muebles, dame para la fiesta. Y Dios, que es bueno, te va respondiendo. Pero para la iglesia, muchas veces quedamos en mitad del camino. Y Dios dice que la manera en que haya recursos en la iglesia es a través de los diezmos y las ofrendas. Fíjese 2 cosas interesantes. Primero, que Dios habla del templo o de la iglesia como su casa. Dice, traigan los diezmos y las ofrendas y haya alimento ¿dónde? En mi casa. En el cielo no, si en el cielo no necesitan. Era en el templo. Era en el templo. Y Dios trata su templo, el templo, la iglesia, la trata como su casa. Y lo segundo, que Dios dice que los recursos para la iglesia ya los puso en nuestras manos. Por eso dice que los traigamos. Porque Dios no te va a pedir lo que no te ha dado. Dios no te pide lo que no te da. Todo lo que tú tengas, sea mucho, sea poco, te lo dio Dios. Esa historia que algunos dicen, no, esto me lo gané transpirando y me rompí el lomo. Bien, está bien, te lo creo, que te duele la espalda, te duele el pie, que lo transpiraste, todo lo que quieras, pero Dios te ha dado la vida y Dios te ha dado la oportunidad de tener ese trabajo, ese negocio o esa oportunidad de avance en cualquier área de tu vida. Ha sido Dios que te ha dado inteligencia, sabiduría, capacidad, porque yo le digo algo, que si Dios se da vuelta y cierra los ojos, y se acaba el mundo para todos, corazón. La palabra de Dios dice que todo esto se sostiene por la palabra de Dios. Si Dios sacara su palabra del universo, se caen las estrellas, se caen los planetas. Vio que está todo acomodadito. Y uno dice, ¿cómo es que está todo acomodadito? Y encima te quieren hacer creer que vinimos del mono, que hubo una explosión, que no sé qué, una cosa de aquí, de allá. Vamos, corazón, fue Dios ordenando todas las cosas. Aquí está la tierra, vamos a poner el sol a cierta distancia para que el sol no queme la tierra, ni tampoco esté lejos para que se congele. Vamos a poner la luna para que la luna alumbre de noche, pero también afecta a la naturaleza para bien. Vamos a poner estrellas para adornar todo el cielo, para que mis hijos puedan disfrutar de la vida. Tienes que entender que todo lo que tienes, aún lo que tienes puesto, te lo ha dado Dios, corazón. No importa dónde lo compraste. Si en Macy o Balsán. O en la 20 con la 20. No importa dónde lo compraste. Tienes que mirar al cielo y decir, Padre, te doy gracias, porque todo lo que tengo me lo has dado tú. Lo segundo, el favor de Dios se activa sobre nosotros. Cuando traemos diezmo y ofrenda, el favor de Dios se activa sobre nosotros, porque dice, os abriré la ventana de los cielos. Tener los cielos abiertos es tener el favor de Dios con nosotros. ¿No le pasó a usted que a veces dijo,
oro y parece que la oración no llega, parece que choca en el techo, parece que los cielos están cerrados. Tener los cielos abiertos es tener el favor de Dios, donde tu oración y tu adoración llegan a Dios con libertad. Pero también tener los cielos abiertos hace que la respuesta de Dios venga sobre tu vida poderosamente. Así como es un camino para hacer que suban al trono de Dios adoración y oraciones, así también viene respuesta de parte de Dios porque los cielos están abiertos. Y Dios te va favoreciendo en lo que emprendes, en lo que haces, en lo que desarrollas, para que te vaya bien en todas las cosas. Lo tercero, la tercera bendición, es la bendición de Dios, la bendición de Dios sobre ti, sobrepasará toda expectativa. Porque dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No es que Dios te va a bendecir, te quiere bendecir lo justo, porque a veces nosotros nos acostumbramos a eso por causa de la necesidad. Señor, no te pido mucho, dame el pancito del día. Señor, no te pido mucho, dame para pagar la cuentita. Señor, no te pido mucho, mira que me falta 25,04 para pagar la cuota del celular, Señor, para que no me lo corte. Dios mío, entonces con Dios vamos haciendo esos negocios, ¿no? Así, para no arruinarle la economía a Dios, vamos así hablando con Dios de a poquito, porque como nosotros estamos acostumbrados a vivir en necesidad, entonces creemos que a Dios lo molestamos si le pedimos más. No, Dios no quiere darte lo justo, quiere darte sobreabundantemente para que te sobre, para que seas de bendición para lo demás, Y tienes que tener esa mentalidad y no tener la mentalidad, no, yo no quiero mucho, ¿para qué quiero mucho? Yo con lo justo. Si tú con lo justo te va bien, pero tienes que entender que alrededor de tu vida hay familiares, hay amistades y hay gente que está necesitada, que no tiene la relación que tú tienes con Dios y que tú puedes ser de conexión y de bendición a través de lo que Dios va soltando sobre tu vida. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El original dice, no habrá habitación que lo soporte. Porque, como le dije antes, vio el alfolí o los graneros donde se guardaban todos los granos, o también estaban los graneros donde se guardaban los alimentos, las habitaciones que se hacían. Y Dios dice, no te va a alcanzar esa habitación. No te va a alcanzar esa habitación para lo que yo voy a soltar sobre tu vida. No te va a alcanzar. La palabra derramar se usa en Génesis cuando habla de diluvio y dice, abriré las cataratas de los cielos. Así también va a pasar con tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la mentalidad de Dios. Esa es la mente de Dios cuando habla de darte y darte en abundancia. Esa es la mente de Dios. Soltar sobre tu vida en una manera incalculable, en una manera que te vuele el cerebro, se te abra la tapa de los sesos y los ojos te salten del lugar para que te sorprenda de lo que Dios puede hacer con tu vida. Y dice, mire que Dios manda un desafío, ¿no? Dios te da un desafío, probadme ahora en esto, probadme. Ahora, ¿quién lo tiene que probar? Los que desconfían. ¿Quién los tienen que probar? Los que desconfían. Porque cuando usted va a comprar un producto y le desconfía, ¿qué le dicen? Vaya, mire, pruébelo, si no le sirve lo trae y lo devuelve. ¿No? Y nosotros contentos acá en este país, porque en nuestro país ve a devolver algo. Usted corre en toda la calle a la vuelta, ¿qué va a traer? Y aunque te lo hayan vendido desperfecto, acá sí, va y lo devuelve. Yo he conocido gente que han devuelto hasta detectores de metales, de todo, ¿no? Tantas cosas. Yo he encontrado gente. No, acá puedes devolver de todo. Entonces, ¿a quién le habla Dios que lo pruebe? A los que desconfían. A los que confían en Dios, Dios no necesitan probar a Dios. Yo no necesito probar a Dios. Yo hago las cosas por amor y yo sé que Dios no falla. Yo sé que Dios no falla. Dice, probadme. ¿Probadme cuándo? Ahora. ¿En qué? En esto. Porque en lo otro no tienes problema, pero en esto tienes problema. Pruébame en esto. No tienes problema en lo otro, pero en esto, que tiene que ver con el bolsillo, en esto,
pruébame en esto. Mi abuela decía que cuando había silencio pasaba un ángel. Yo creo que pasaron como 10 millones de ángeles. Lo cuarto, Dios mismo se encargará del enemigo que destruye tu economía. Versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Quiere decir que Dios le dice, ¿saben qué? No reprendan tanto al devorador, no traten de espantar a la langosta y tratan de matarla una por una a la langosta, no lo van a poder hacer. ¿Saben qué tienen que hacer? Le dice Dios, traigan los diezmos, las ofrendas y yo me encargo de la langosta. Y yo lo reprendo al devorador y se van. Y se van. Reprenderé al devorador. Por vosotros reprenderé al devorador. Toda bendición destinada a ti no puede ser detenida por Satanás. Toda bendición que Dios destinó para tu vida, es decir, el diablo no va a poder detenerla. Y Dios va a anular todo ataque del enemigo, porque dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No va a poder, yo lo reprendo y se le acaba el poder, yo lo reprendo, yo lo freno y se acabó el asunto. Todo cambia, todo se revierte, toda necesidad se va y viene la bendición y la abundancia. Y lo último. ¿Quién dijo por fin? No, me pareció que... o por ahí, por adentro, por fin. Lo quinto, serás de ejemplo e influencia para los demás. Dice el versículo 12, capítulo 3 de Malaquías. Versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra que deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tenga esto en su mente, esta imagen. Era una tierra donde la langosta había pasado y donde la sequía había consumido. ¿Quién iba a desear esa tierra? Pero Dios le dice, traigan la ofrenda, traigan los diezmos y yo derramo. ¿A ustedes les faltan lluvia? Yo voy a abrir la ventana de los cielos y le voy a derramar el agua necesaria para que su tierra pueda proveer, y lo que van a cosechar no van a tener espacio donde meterlo. Eso es lo que le dice Dios. Y no se preocupen del devorador, porque no va a poder ni acercarse. No va a poder hacer absolutamente nada. Y la gente va a mirar y va a decir, wow, qué tierra bendecida. Qué tierra bendecida. Porque esa es la idea de Dios, siempre se lo digo, si a ti te va bien, tú eres una propaganda viviente para Dios. Si a ti te va bien, la gente te va a preguntar, ¿y cómo es que te va bien? ¿Cómo saliste de esto? ¿Y cómo es que avanzaste? ¿Y cómo es que conseguiste esto o aquello? Es que yo le creo a Dios. Y yo camino en la bendición de Dios. Y yo creo su palabra. Y soy fiel a Dios. Y yo sé que mi fidelidad trae bendición sobre mi vida. Entonces por eso siempre le digo, no tenga el mal concepto de Dios, que Dios lo quiere enfermo, necesitado, amargado, porque eso no es propaganda. Si a usted le dicen que alguien fue al hospital porque tenía un hongo en la uña del pie y sale del hospital con una sola pierna, usted dice, acá yo ni loco. Si alguien va al hospital, a un hospital y dice que entró para que le pongan una gotita en los ojos y sale ciego, usted dice, acá no voy. Aquí no voy. Pero si usted le dicen que alguien entró grave y lo atendieron bien y lo operaron bien o hicieron lo que tenían que hacer bien y salió bien del hospital, usted dice, acá hay buenos médicos. ¿Qué es lo que cree que van a decir si a usted lo ven bien? O si lo ven todo atormentado, y ¿de dónde venís? De la iglesia. Pero ahora estoy mejor, no sabe. Antes de ir a la iglesia no sabe cómo estaba mal. Pero ahora que recibí la palabra del pastor, que nos hizo reír, nos habló un poco serio, nos dio por aquí, nos dio por allá también, ahora me siento bien, mira la fuerza que tengo. No, ahora sí.
¿Sabe la gente que lo escucha va a huir? Pero si lo ven a usted, que su vida cambió, su familia cambió, su necesidad fue cambiada en abundancia, su enfermedad en salud, y ven en usted que la condición de vida cambió de tristeza a alegría, a gozo, no va a tener que predicar mucho. Usted va a ser una carta leída y muchos van a ser tocados y alcanzados con salvación a través de su ejemplo. Usted va a ser tierra deseable. Usted va a ser tierra deseable. Y la bendición de Dios está dispuesta para tu vida, y quiere venir sobre tu vida sobreabundantemente. Oramos al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Y hable con Dios. Hable con Dios. Sea sincero con Dios, sea sincera con Dios. Dios no está en contra de tu vida, ni necesita de lo tuyo, ni necesita de lo que tengas. Al contrario, nosotros necesitamos de lo que Dios tiene. Pero hay ciertas cosas establecidas en la palabra que nos ayuda a caminar en obediencia y en bendición. Todos queremos, todos le puedo asegurar, o al menos la mayoría de la gente quiere bendición financiera. Aún esa persona que yo le conté que me encontré la otra vez en el parque, que me decía, yo plata no quiero, yo dinero no quiero, yo solo quiero que Dios me dé para mi nena, que a mi nena no le falta, entonces quiere. Son conceptos equivocados. Como uno está acostumbrado a la necesidad, le tiene miedo al dinero, le tiene miedo a la abundancia. Entonces dice, no, yo no quiero, pero quiero. No quiero, pero necesito. No quiero, pero me hace falta. Con Dios no tienes que tener esa lucha. Porque Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere suplirte. Y Dios nos hizo con la capacidad de avanzar, de tener el deseo de avanzar. No de ser personas desaforadas por las cosas materiales, no. Dios no quiere que te desvivas por un auto, por un carro. Dios no quiere que te desvivas por una casa. Porque Jesús se lo dijo a los discípulos. Vale más la vida que la comida. Vale más el cuerpo que la ropa que vistes. Es mejor que confíes en Dios. A veces la gente se equivoca y va atrás de lo material y pierden la familia, pierden la salud, pierden la alegría. Eran gente feliz y ya no lo son más. Pero cuando la bendición viene de Dios, dice que es la bendición de Dios la que te enriquece y no añade, no te atrae tristeza. No te atrae tristeza con ella. Porque la idea de Dios para bendecirte es que suplirte en abundancia para que disfrutes con tu familia, pero también para que disfrutes siendo de bendición para otros. Esa es la idea de Dios, que distribuyas, que seas de bendición, canal de bendición. Por eso le tienes que pedir a Dios, Dios, ayúdame en mi trabajo o dame el trabajo que me corresponde, pero todo lo quiero bajo tu bendición. Señor, bendice mi negocio o dame el negocio que estoy deseando establecer, pero lo quiero con tu bendición. No quiero un trabajo esclavizador, no quiero un negocio que me esclavice, quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar de las cosas que me des. No quiero una casa donde luego que la compro o la estoy pagando, tengo que salir temprano, no la disfruto, llego tarde, no la disfruto, para lo único que llego, para comer un poco, dormir un poco y al otro día seguir el mismo ritmo. Señor, trae tu bendición sobre mi vida, trae tu bendición sobre mi familia, trae tu bendición sobre mi casa y que toda necesidad se quiebre y toda atadura se rompa en mi economía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor.
poniendo nuestra vida en tus manos y reconociendo nuestros errores, nuestras equivocaciones, sabiendo que necesitamos de ti para corregir nuestra vida. Queremos, Señor, verdaderamente queremos bendición. Queremos bendición en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra salud. Queremos bendición en todas las áreas de nuestra vida, pero también queremos aprender a caminar conforme a tu palabra. Queremos ser obedientes, queremos ser gente de fe, queremos ser gente que camine en tu palabra, queremos ser como Abraham, Señor, que fue creciendo su relación contigo y fue creciendo en su fidelidad y en su manera de honrarte. Así queremos ser, Señor, ir creciendo, Señor, en tu palabra, en la fe, en nuestra relación contigo, ir creciendo en nuestra honra, en nuestro agradecimiento para contigo. Padre, te pido por cada uno de los que están en este lugar, que tu mano se pose sobre cada vida y que cada uno pueda hacerse un autoexamen para ver qué nivel de fidelidad están viviendo para contigo, que cada uno pueda desarrollar la fidelidad y caminar, Señor, en la obediencia y ver una respuesta poderosa sobre su vida, una respuesta de abundancia, de liberación financiera, de bendición en la casa, de victoria en todo lo que emprende y en todo lo que hace. Lo creo, Padre. Declaro lo mejor del cielo sobre cada vida. Declaro lo mejor del cielo sobre cada familia. Tu mano sobre cada hogar. Tu mano sobre cada hombre. Tu mano sobre cada mujer. Tu mano sobre cada joven. Para que cada uno pueda comenzar, Señor, a emprender una vida victoriosa contigo, de fe, de obediencia y de abundancia. Lo creo, Padre. Declaro la victoria sobre toda situación económica. El devorador se va mientras nosotros caminamos en obediencia. El devorador retrocede, se va, porque caminamos bajo cielos abiertos. Tu bendición abundante sobre cada uno, sobreabundante sobre cada uno. Lo creo, Padre, lo creo, Señor, lo declaro. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser fiel todos los días de nuestra vida, en todo tiempo y en todo momento. Gracias. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén.